La muerte de un familiar es sin duda una de las experiencias más difíciles por las que puede atravesar cualquier ser humano. Es un dolor universal. Sin embargo, cuando la mente que procesa esa pérdida es una mente autista, el duelo adquiere una dimensión y una complejidad particulares de las que muy pocas veces se habla. Hola, saludos a todos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast de la mente autista desde mi perspectiva. Hoy vamos a hablar sobre el duelo y el autismo. Recuerden suscribirse al canal y darle like y compartir para que otras personas puedan beneficiarse también de esta información. Antes de que mi papá muriera, yo pensaba que estaba preparado. Había hablado con los doctores de mi papá, había leído sobre su condición. En mi mente yo había analizado cuál era la situación y había procesado la lógica de la vida y la muerte. Y creía que tenía las herramientas para afrontar la muerte de mi papá. Pero la realidad fue muy diferente a lo que yo pensaba. La muerte de mi papá no fue solo un dolor emocional, fue un evento que desestabilizó por completo las bases de mi vida diaria. Cambió mi rutina, cambió la rutina familiar y todo fue de golpe. Y esto provocó una serie de ajustes con los que todavía, a 4 años de la muerte de mi papá, todavía yo sigo luchando y trabajando con estos cambios. Para una persona que está en el espectro, la rutina no es simplemente una costumbre o un capricho de organización. Y esto que acabo de decir es uno de los puntos que más yo critico, que a veces vemos en las series de televisión, en las películas donde hay un protagonista o un personaje con autismo y hacen ver esto de la organización simplemente como un capricho que tiene esta persona. La rutina para nosotros es el piso sobre el cual nos sostenemos para procesar el caos del mundo exterior. Cuando mi papá ya no estuvo, yo no solo perdí su presencia física, su voz o su consejo, perdí las dinámicas que giraban alrededor de él, la estructura invisible de la casa, los roles establecidos, la estabilidad emocional que su figura daba, todo eso se perdió. Para la mente autista, un cambio de esta magnitud se siente como si de repente te hubieran quitado el mapa con el cual te habías guiado durante toda tu vida. El apego a estas rutinas que, pues en mi caso yo tenía con mi papá, es quizás la parte que más me ha afectado y en la que más me ha costado adaptarme. Para otros, reorganizar el día a día tras la pérdida de un familiar es un proceso triste pero fluido. En mi caso, cada pequeño ajuste en la rutina familiar ha requerido un esfuerzo cognitivo y emocional gigantesco. Siento que sigo en una constante reconstrucción, tratando de acomodar piezas que antes encajaban de forma natural y ahora simplemente estas piezas pues no las tengo. Esto pues no es algo solamente mío, hay estudios publicados en revistas de psicología y de neurodiversidad que señalan que las personas con autismo suelen experimentar el duelo o la pérdida de un familiar de una manera significativamente distinta a la persona neurotípica, lo que a menudo va a llevar a que se le den diagnósticos erróneos a estas personas y esto es bien importante que voy a decir, muchas veces lleva a una falta de empatía
por las personas que van a estar en el alrededor de las personas con autismo. Estos estudios pues mencionan dos puntos importantes. El primero que mencionan es lo de la alexitimia, que ya habíamos hablado en un capítulo anterior aquí. Pues este artículo habla de la alexitimia y el proceso retardado de las emociones. Y estas investigaciones pues muestran que las personas autistas pueden tardar días, semanas o incluso hasta meses en sentir o procesar internamente el impacto emocional de una pérdida. Por eso dicen que al principio podemos dar esta impresión de que estamos preparados, estamos tranquilos, cuando la realidad es que nuestro cerebro está en un estado de parálisis o sobrecarga sensorial. A mí me pasó con la pérdida de mi papá. Yo recuerdo cuando fue un mes después, que ahí fue cuando yo sentí que todo me cayó encima. Yo lo comparo como haber despertado de un sueño, como que caer en la realidad y como decir como que, ok, ya no está mi papá, ahora esto no va a ser así, esto no va a ser así, esto no va a ser de esta forma, esto va a cambiar. Fue como que, como dije, despertarme y darme cuenta de esta nueva realidad. Hay otro punto que mencionan los estudios que es sobre el burnout autista y ellos destacan que el cambio drástico en el entorno va a sobrecargar la capacidad de adaptación del cerebro autista, lo cual va a provocar que tareas del día a día que antes eran sencillas se vuelvan abrumadoras. No solamente estamos hablando de tristeza, es que va a haber una desregularización profunda del sistema nervioso. También me pasó cuando papi se va, pues yo estudiaba, estaba, continúo, ¿verdad? Todavía estudiando el doctorado y recuerdo que, pues, que yo no podía concentrarme, no podía hacer los trabajos y eso era, estudiar es algo que a mí siempre me ha gustado y ahora pues no, me resultaba bien difícil, no lo podía hacer. Cuando esa ancla desaparece de nuestras vidas, el proceso de reajuste no va a ocurrir de la noche a la mañana. Y hablar de esto es bien importante porque muchas personas en la sociedad presionan constantemente para que las personas superen el duelo en unos plazos de tiempo estandarizados. Por eso es que escuchamos frases como ya han pasado meses, tienes que seguir adelante, tienes que adaptarte a la nueva realidad. Pero la mente autista no funciona con lo establecido por el mundo exterior. Necesita tiempo para procesar la ausencia, tiempo para redefinir los espacios y sobre todo tiempo para construir nuevas rutinas sobre las anteriores, las que se perdieron. Adaptarme a vivir sin mi papá, en mi caso, o la persona que no escucha, adaptarse a vivir sin la persona que se fue, no significa olvidarlo. Significa aprender a navegar un mundo que cambió sus reglas de juego de un momento a otro. La realidad es que no hay forma correcta o normal de procesar el duelo. Si necesitas aferrarte a nuevas rutinas, si te cuesta adaptarte a la ausencia y sientes que el reajuste es un trabajo diario, no hay que juzgarnos por eso. La mente autista ama la estabilidad porque ama la seguridad. Y perder a alguien que amamos es la mayor prueba de incertidumbre a la que podemos enfrentarnos. Espero que esta información les sea útil en sus vidas y que hayamos aprendido algo juntos en este podcast. Será hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima.